El autismo como la filosofía, donde es mucho más importante la pregunta que la respuesta. Tenemos muchas preguntas para hacernos: qué está pasando con el autismo, qué está pasando con las políticas públicas. De cada 68 personas, 100 que están naciendo, aquí también en Las Flores seguramente, están naciendo una persona con TEA, con trastornos del espectro autista. Yo los quiero felicitar a ustedes que promueven, que concientizan, que a través de los medios podemos ayudar a muchas familias y también a los gobiernos. Y tenemos que trabajar codo a codo con la prensa, con los gobiernos, los padres, las instituciones, y apostar al sistema educativo, que el sistema educativo absorba definitivamente a la discapacidad. ¿Cómo nos damos cuenta de un chico con los trastornos de autismo? Bueno, los trastornos de autismo es un arcoíris muy grande. Actualmente, bueno, hay varios criterios para poder medir esto, que es el DSM-5, que es dimensional. El anterior era el DSM-4, que era categorial, entonces había 5 subtipos de categoría. El primero era el autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el desintegrativo de la niñez, y si no tenía nada de esto, normalmente los profesionales te lo diagnosticaban como algo no especificado. Ahora se habla de los TEAs, esto se complicó, se complejizó un poco más, cada vez el universo es mucho más grande, es muy difícil hablar de autismo, muy difícil definir el autismo. Es una serie de cuestiones, hay que leer mucho, hay que ser, digamos, de alguna manera muy cuidadoso, pero sí podemos hablar de los TEA, de los trastornos del espectro autista. Entonces vos tenés un caso, por ejemplo, de la cinematografía. Rayman, que inauguró una época en los años 80, quien conocemos personalmente es a la mamá, conocemos a Joseph, que inspiró esa película, es un muchacho que hoy anda en los 50 años. Ese es un tipo de autismo que, según la mamá y lo que definen en la película, es un autista caneriano de cuadro clásico, pero con características Savant. Tiene alguna sabiduría, ¿sí? Hay otros casos, por ejemplo, si vos ves la película ¿Quién ama a Jimmy Gray?, que la hace Leonardo DiCaprio, sería un autista con otros problemas, que es un papel maravilloso que hace Leonardo DiCaprio. O otra película, por ejemplo, la de Carnevale, el argentino, El Pozo. Si uno ve El Pozo, ve una persona, una chica con autismo grave, severamente afectado, con muchos problemas, y todo lo que implica esto. O ves Forrest Gump, por ejemplo, que es un autista de alto funcionamiento. Digo esto porque la gente es lo que más vemos, y para no explicar técnicamente, creo que los ejemplos son la mejor evidencia. Es un trastorno, es un síndrome que se da de 0 edad a los 30 meses y que afecta, es una disfunción cerebral, dice la ciencia, que afecta básicamente 3 elementos que tenemos los seres humanos para vivir en este mundo. Primero, entender este mundo, que es la reciprocidad social, ¿no? Segundo, la comunicación verbal y no verbal. Y tercero, es el comportamiento que tenemos los seres humanos, desde la imaginación hasta cómo nos comportamos, hasta el ridículo. Entonces, algunos de estos 3 elementos, o todos al mismo tiempo, sutilmente, están afectados en estas personas. Entonces, es algo intelectual, es algo muy difícil de comprender. Es mucho más lo que no sabemos del misterio de nuestro cerebro de lo que realmente conocemos. Y también hay muchas personas autistas que están dando que hablar al mundo, se están incorporando laboralmente. Por suerte y gracias a Dios, bueno, hay muchos métodos, hay muchos buenos profesionales, hay una movida espectacular en el mundo y en Argentina, donde se está trabajando en la integración y en la inclusión social, y esto es muy bueno, y gracias también, digamos, al sistema educativo que cada vez lo está absorbiendo mejor. Doctor, días atrás tuve la posibilidad de dialogar con integrantes de la Asociación de Padres de Chicos Autistas. Usted tuvo también mucho que ver en esto, fue un poco el fundador, el que dio el puntapié. No, mi hijo tiene 34 años, Ignacio, conjuntamente con este grupo de padres, con otros grupos de padres, y en esa época no había nada en la Argentina. Teníamos 2 problemas a resolver, que era, por un lado, con todo respeto, el hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, rehabilitador y caro. Y era caro para los padres. Entonces, no es esto contra los médicos, el sistema funcionaba así. Hoy ha cambiado el paradigma. Hoy tenemos que hablar no de la cuestión rehabilitadora, del almacén psiquiátrico, el encierro. Tenemos que hablar de la inclusión social. Tenemos que hablar no en un discurso biológico de la discapacidad, sino en un discurso, en un enfoque de derechos. Los derechos que tienen las personas con discapacidad y especialmente los derechos que tienen las personas con autismo. Esto evolucionó, por suerte. En esa época también el psicoanálisis, no todos los psicólogos, sino con una leve corriente, era muy culpógeno y se culpaba mucho a la mamá.
Por eso APADIA, como Asociación Argentina de Padres de Autistas, la primera resolución fue desculpabilizar, sacar la culpa a los padres, ¿sí? Y de alguna manera estos son hijos tan queridos como los demás, simplemente que, bueno, es tan enigmático y misterioso la manera de cómo vienen al mundo, que es fascinante poder descubrir eso y poder descubrir por ustedes los periodistas, por la ciencia, por la comunidad en general. Yo por eso quiero agradecer mucho que se interesen en estos temas. Doctor, ha estado en algunos países para anotar un poco el trabajo y volcar esas experiencias aquí en el país. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros seguimos mucho a Europa Central, el eje España e Inglaterra, por las estadísticas, por las metodologías, por el sistema educativo, por todo lo que significa la literatura en autismo de Europa Central e Inglaterra. Por supuesto, también los países nórdicos, donde las prestaciones y el sistema y el funcionamiento está mucho mejor. Yo vengo de Canadá, por ejemplo, y bueno, estamos sorprendidos. Canadá no solo tenemos los mejores profesionales del mundo, tenemos las mejores universidades, indudablemente que tenemos las mejores organizaciones, pero por ahí no funcionamos. En Canadá lo que sí me llamó la atención es que el Estado directamente se hace cargo. Es el Estado el que se hace cargo. Un papá de autista no tiene que pagar absolutamente nada. Y después fui a escuelas donde están todos incluidos. Entonces mi hijo hubiese podido estar en una escuela común, una escuela normal, una escuela pública, hasta los 14 años. Esto creo que es lo nuevo y a esto tenemos que apuntar.